Este miércoles 9 de noviembre, desde las 7 de la tarde, en la tertulia de la radio, en La Pinza, hablaremos de educación, pública o privada. Lo haremos con nuestros contertulios habituales y contaremos además con la presencia de dos profesionales del sector educativo. Ustedes pueden dejar sus preguntas mediante un mensaje de voz o escrito en el siguiente número de teléfono: 627 93 45 44. Nos escuchamos en La Pinza, la tertulia de la radio. Presenta y dirige Isidoro Jesús Martínez López. Hola, muy buenas tardes. Son las 7 aproximadamente, ya un poquito pasadas. Les habla Isidoro Jesús Martínez. Estamos en Radio Torre Pacheco y damos comienzo al programa Tertulia La Pinza. Y ahora cantar la tabla del 2. Repitan conmigo y con buena voz. 2 por 1, 2, 2 por 2 es 4, 2 por 3 es 6. Al derecho y al revés. 2 por 4, 8, 2 por 5, 10, 2 por 6 es 12. Todo el mundo lo conoce. 2 por 7, 14, 2 por 8, 16, 2 por 9, 18, 2 por 10 es 20. Muy bien, niños, muy bien, pero vamos a repetirla, ¿eh? No, de repetir nada, Almagro, que ya no sabemos la tabla de multiplicar, o por lo menos eso creemos. Bien, pues aquí estamos para hablar esta tarde de un tema muy peculiar, un tema tenso, un tema no exento de polémica, pero tremendamente interesante y fundamental y esencial para la vertebración de cualquier Estado de Derecho que se precie de serlo. Para hablar del tema, además de los contertulios habituales, los hermanos Galindo, Miguel y Jesús, contamos con la presencia de dos especialistas en la materia. Vamos a empezar por el más joven en experiencia también, pero no por eso menos conocedor teórico del tema, que es Damián Plata, licenciado en Educación Física y graduado en Magisterio en la especialidad de Educación Primaria, y que durante el pasado curso 2015-2016 fue profesor del Colegio Concertado El Pasico de Torre Pacheco y en el presente curso 2016-17 imparte clases en el Colegio Público El Alba de la pedanía de Roldán. Y también con nosotros otro especialista ya más experimentado y con sobrados conocimientos del tema, Antonio Zapata, natural y residente de Los Alcázares, licenciado en Historia, profesor de Geografía e Historia, y ha ejercido en institutos de bachillerato de San Javier, Cartagena, Lorca, etcétera, y últimamente en el Instituto Jiménez de la Espada de Cartagena, siempre como profesor interino. Actualmente está preparando oposiciones y hace sustituciones eventuales. También ha estado impartiendo clases en bachillerato nocturno y actualmente es presidente de la Asociación Cultural, la Ecocultural de Los Alcázares, que viene desarrollando desde hace un tiempo una labor bastante interesante en el ámbito cultural y divulgativo en la comarca del Campo de Cartagena. Bien, para entrar en materia, voy a decir simplemente que el artículo 27 de la Constitución reconoce que todos tienen derecho a la educación, prevé la libertad de creación de centros y que los poderes públicos ampararán a los centros que reúnan los requisitos que la ley establezca. Por su parte, la Ley Orgánica 2006 de Educación, en su preámbulo, dice sencillamente que las sociedades actuales conceden gran importancia a la educación que reciben los jóvenes en la convicción de que de ella dependen tanto el bienestar individual como colectivo. Ortega y Gasset, nuestro gran pensador, decía que siempre que enseñes, enseña a dudar de lo que enseñes, y el filósofo chino Confucio decía que donde hay educación no hay distinción de clase. Bueno, pues dicho esto, para introducirnos, ¿qué os parece si yo os planteo hasta qué punto es o no pacífico el tema de la educación y hasta qué punto ahora mismo en España podemos decir que el problema de la educación históricamente sigue sin resolverse? Vosotros tenéis la palabra. Yo le daría la palabra a cualquiera de los dos invitados que están aquí para que inicien el debate e intervendremos sobre la marcha, pero si te parece, Antonio. Bueno, buenas tardes. Buenas tardes. Desde luego la educación... Ay, perdona, es que se me ha olvidado una cosa, hombre, perdona, y no se me puede olvidar.
Vamos a felicitar a Teodoro Fructuoso, a nuestro compañero y amigo Teo, que hoy es un nomástico, hoy es San Teodoro. Ah, hombre. Así que felicitado queda. Antonio, Felicidades. perdona, adelante. Nada, pues la educación, todos somos conscientes de que es un tema de primera importancia en la sociedad actual y en otros tipos de sociedades. Y bueno, pues el debate siempre está sobre la mesa. Y creo que la trayectoria de la democracia española en relación con el tema educativo pues es muy ilustrativa de la situación actual, ¿no? Quizás ese debate sobre cómo debe ser el modelo educativo, cuáles deben ser sus pilares, qué ley debe regir la educación de todos los españoles, pues está sobre la mesa en los últimos 30 años con las diversas reformas educativas del Partido Popular y del Partido Socialista. Y bueno, pues es un tema de una actualidad brutal, como demuestra el tema de la reválida, de la famosa huelga de deberes, de la educación concertada, educación pública, la batalla, entre comillas, batalla. Bueno, pues creo que cualquier sociedad moderna occidental tiene que tener el debate de la educación encima de la mesa siempre. Quizás el problema de España es que lo tenemos demasiado encima de la mesa. Yo creo... Has dicho, perdona, has dicho, y ya le doy paso a Damián, has dicho educación concertada o educación pública. Por supuesto es así como se conoce, pero es educación privada, sistema privado o sistema público. Estamos totalmente de acuerdo que cuando el sistema público es rebasado, el sistema privado se concierta con el fin de atender esa parte. Pero yo ahí encuentro algo que rechina, ¿no? Y es que lo privado concertado, ¿hasta qué punto es privado y hasta qué punto es público? Lo del concertado en un negocio, porque al fin y al cabo es un negocio privado. En fin, todos sabemos lo que ocurre con eso. Perdona que te No, lo claro, Miguel. La educación concertada es jurídicamente de naturaleza privada con subvenciones públicas. Claro, Bueno, pero pues es que darle a esto. a mí no me pero- parece bien. quiero ¿Qué decir, quieres vale, que te diga? Pero Pero es bueno, que luego entramos si nos parece bien o mal, pero el esto es así. concepto de las subvenciones está en la educación y está en muchas otras ya lo ramas. sé, ya lo sé. En donde, Ya lo pues sé. bueno, habría Hombre, que hablar Si entonces alguien quiere del concepto de la recibir subvención. que sus hijos reciban una determinada educación, como el que quiere pertenecer a un club de fútbol, que se lo pague. La cuestión es que Pero en fin, perdona. Pero bueno, yo ya, dicho esto, yo lo que quiero es que aquí tenemos a un invitado esta tarde, Que ha estado en los dos o frentes. esta noche, que está en los dos frentes y además muy cerquita. El año pasado estuvo en el frente privado, este año, o sea, en el frente concertado, si preferimos llamarlo así, y este año pues está en el frente público. Y claro, lógicamente, pues a mí me gustaría saber qué le opina él de ambos, qué diferencias encuentra, en fin, que nos ponga un poco los puntos sobre la I, puesto que lo tienen muy fresquito ambas cuestiones. Pues en primer lugar, buenas tardes a todos y bueno, coincidiendo con la apertura de este programa, es verdad que la educación es un tema de actualidad y es un tema de actualidad y siempre tiene esta importancia en la actualidad, puesto que es un aspecto que nos implica a todos, como alumnos, como padres, como profesionales. Es un tema que impregna a un montón de ámbitos dentro de la sociedad. Y también es un tema también relacionado con la actualidad y es un tema problemático. ¿Por qué es problemático? Pues porque a lo largo de esta democracia nunca ha generado un consenso, nunca ha habido un consenso entre los grandes partidos referente a un pacto de Estado sobre la educación. Siempre que un partido ha llegado al gobierno, pues siempre ha intentado realizar y promover su ley de educación, derogando las anteriores. Entonces nunca ha habido un consenso y eso siempre ha generado una problemática. Dicho esto, respecto a la educación pública o educación privada, pues creo que es muy complicado posicionarse en uno u otro lado, porque hay que tener en cuenta una serie de consideraciones. En primer lugar, la libertad para elegir centro por parte de los padres, que la legislación actual otorga. Y eso ya es otro aspecto también que también genera controversia, pero bueno, es un tema a tener en cuenta. También
lo puso sobre la mesa Miguel, la diferenciación entre privado y concertado. Concertado, como bien hemos dicho, es algo de naturaleza privada, pero sostenido con fondos, sostenido con fondos públicos. Con fondos públicos. Esto hace, en la realidad, y en la realidad de los centros educativos, en la realidad de los municipios y de los colegios, es que los niños que van al colegio a través de los colegios concertados, prácticamente es como si fuesen a unos colegios públicos, teniendo en cuenta una serie de matices. Sí. Y por último, y ya paso la palabra a cualquiera. No, sí, no es necesario que nos pasemos la palabra, sí, yo creo que podemos. Sí, intervenir pero bueno, para al no alargar mucho más este discurso, es que, por lo menos desde mi punto de vista, el debate, además de escuela pública, escuela privada, también podríamos extrapolarlo o ampliarlo a qué educación es la mejor, puesto que la educación yo creo que está más dirigida o más fundamentada o más condicionada en factores como los recursos que tiene una educación u otra, recursos materiales, de instalaciones, recursos humanos, por supuesto, etcétera. Y lógicamente la educación es mejor o es peor en base a esos recursos. Yo creo que Damián ha puesto el punto en la I cuando ha hablado de lo que para mí también es el gran problema de la educación desde el advenimiento de la democracia a nuestro país. Y es que desde 1978 tenemos 7 leyes educativas en España. Eso no puede ser. Un país no puede vivir a la limón de que un partido político, el que sea, me da lo mismo, cuando llega quiere dejar su sello y lo único que hace, como tú bien has dicho, es deroga lo anterior, además, sin más ni más, no se va a parar a negociar, no, deroga lo anterior y hace su propia ley. Para eso tiene o bien la mayoría absoluta que le dé el Parlamento, o si ha pactado con algún grupo, evidentemente le permitiría también hacerlo. Yo espero y confío al mismo tiempo que esta legislatura que ahora comienza, y donde precisamente el partido del gobierno no tiene mayoría y tiene la obligación perentoria de pactar, que sea el momento adecuado y sobre todo el más idóneo para que se llegue a ese gran pacto de Estado por la educación. Para mí esa es la raíz del problema que tiene España con la educación, y es que no podemos permitirnos el lujo de estar cambiando cada 8 años, porque además es que la educación que se está dando, evidentemente, al no tener una continuidad y no tener un reflejo en la sociedad a lo largo del tiempo, no vale para nada, realmente. Y otra cosa muy distinta, en la que vamos a entrar, evidentemente, en el debate de hoy, es la educación pública, educación privada. Y yo ahí difiero con mi hermano Miguel cuando dice que la educación privada es la concertada. No, hay 3 tipos de educación. Es la pública, la privada y la concertada, que son 3 distintas. Es decir, y la concertada a la que me quiero referir ahora, en definitiva, bueno, pues sería un debate, yo creo que muy concreto, para decir, oiga, con fondos de la administración del Estado, de todos los impuestos de todos los españoles, se puede subvencionar este tipo de actividad. Yo digo, mientras haya otro tipo de actividades que estén también subvencionándose, ¿por qué no? Claro, evidentemente cumpliendo unos requisitos y cumpliendo unas normas, que ahí es donde debería de entrar el consenso de todos los partidos. Yo tenía intención de poner sobre la mesa algo que acaba de decir Jesús. Evidentemente, la situación parlamentaria actual puede permitirnos albergar la esperanza de que, por una vez, en temas esenciales, que serán la educación y algunos otros más, obligue a llegar a un consenso. Pero estamos hablando de educación, no estamos hablando de otros temas. A mí me gustaría preguntaros si
esa posibilidad parlamentaria que existe ahora mismo de tener que consensuar nos permite tener esperanzas de que por fin la educación en España sea el resultado de un consenso como lo fue, por ejemplo, en el 78 la Constitución española, porque a nivel teórico lo tenemos bien vertebrado. Incluso las leyes de vaivenes que hemos tenido, la LOCSE socialista, la Ley Orgánica Popular, teóricamente se han vertebrado dentro de lo que cabe bien. El problema es que luego los resultados prácticos de unas y de otras no han sido ni mucho menos parecidos. O sea, la pregunta sería, ¿podemos tener esperanza de que ahora, con la obligación de consensuar, pueda haber ya por fin en España un sistema educativo? Pues yo, la verdad que en mi modesta opinión, con los antecedentes que hay... No, si yo simplemente lo preguntaba. Bueno, No pues es que lo no que tenga pasa, esperanza, lo que pero- pasa es que vamos abocados a que lo haya, porque de momento el presidente Rajoy lo que ha hecho ha sido derogar, entre comillas, o suspender cautelarmente, por así decirlo, la aplicación de la reválida. Luego ya está cargándose una parte de la ley orgánica. Tendrán que llegar a algún tipo de acuerdo. Yo quisiera pensar que en este país somos capaces de hacer algo que ya se hizo en la transición y con muchísimo más problema que lo que es consensuar una ley de educación. Los pactos de la Moncloa fueron realmente un capítulo importantísimo en España en materia de consenso de todas las fuerzas políticas. ¿Por qué no vamos a llegar a esto? Pues yo creo que, Jesús, los que ya peinamos canas, nuestros contertulios son bastante más jóvenes y de eso no se acuerdan. Porque los pactos de la Moncloa y los pactos de 1978 que dieron lugar a la Constitución, de la que hoy todavía gozamos, fue un pacto de todo el mundo. Y ahora cuando hablamos de pactos solamente hablamos de pactos de los dos grandes partidos. Que posiblemente y desde una perspectiva política tenga que ser así. Al final las matemáticas son las matemáticas. Pero la diferencia con respecto a aquellos pactos es que allí estuvieron presentes los grandes partidos de aquel momento, UCD, Alianza Popular, el Partido Socialista Obrero Español, los nacionalistas, el Partido Comunista de España. Ahora cuando hablamos de esos pactos, hablamos, creo, de un nivel de intervención mucho más reducido que el de aquellos momentos. Bueno, posiblemente esa sea la segunda transición, yo no lo sé. Y yo creo, Pero perdona, por ahí Isidoro, también puede caballar, ¿no? yo creo que hay Tampoco también... pensaba nadie que iba a ganar. Sí, efectivamente, Trump en Estados Unidos. Pero eso yo sí que creo es que hay un Eso valor es otro añadido, debate. ¿no? Y ahí está el caballero ya, Sí. presidente de Estados Unidos. Sí, hombre, Electo. le has tratado muy bien eso de caballero. Más bien caballo, pero bueno. Sí, pero el caballo, hay- que sí. es ahora mismo el caballo presidente ganador. Sí, sí, de sí. la primera Sí, sí, nación sin y lugar la a primera dudas, sí. potencia Que sí. en el Pero mundo. Sí. vamos a volver a la Es un educación, caballo que yo presidente, he introducido el factor y por ahí podemos Es un irnos. caballo Luego, si queréis, presidente. hablamos un poco de... Es un caballo presidente, Siempre efectivamente. da la sensación... No, pero que, perdona, hay un factor añadido, creo. O sea, desde los pactos de la Moncloa, desde el consenso, desde todo aquello, a hoy, que otra vez se impone ese consenso, ese vaivén, ¿eh? Una vez ganan los unos e imponen su sistema educativo, luego ganan los otros e imponen el suyo, luego ganan los otros. Eso crea y ha creado según lo veo yo, es una opinión personal, una excesiva politización en la clase enseñante. Una excesiva politización y un inevitable manejo de esa política. Y que no está politizado en España. hoy Vale, día, amigo. vale. Pero cuidado, hay que contar con esas personas, no solamente el consenso político. No, o no. simplemente, Hombre, yo cuando hablo de eso, por simplemente supuesto, que estamos hablando Hombre. de todas las porque, fuerzas porque sociales lo que está y ocurriendo, profesionales, nadie lo que está excluido. ocurriendo y Pero tú termino. Tú eres, por ejemplo, partidario de lo que dice mi hermano Pero con respecto a la perdona. politización. Sí, Sí, perdona. tengo una anécdota Vamos a dejar ahora terminar. Termino. Adelante, Miguel. Prueba de que está politizado es lo que yo he escrito hoy en un corto en La Opinión. Y además es un chiste que no es chiste, es verídico, es un caso verídico. Y ese chaval que va al abuelo y le dice, abuelo, mañana nos ha dicho la profe que no hay clase porque los niños hacemos huelga. Véase la huelga anterior, de Yo sí, los sí, chavales debo jóvenes romper una del lanza por mis instituto. O compañeros sea, diciendo que eso no es habitual. bueno, Nada pues habitual. eso ha ocurrido. Pero es anecdótico, creo. Eso se ha ocurrido. Sinceramente. Entonces, vamos a ver, ¿hasta dónde? ¿Hasta qué punto?
no se está influyendo sobre una determinada línea, que yo no digo ni que sea buena ni que sea mala, desde el propio sector de la enseñanza. A mí me conviene que haya huelga, pero yo lo transmito, pero me quedo fuera, porque no me corresponde. Por desgracia, en secundaria no hace falta que me motives ni que digas No, nada. estoy hablando de secundaria. Estoy hablando de secundaria. Pero es que, vamos, por mi experiencia, que ya es un poco dilatada, desgraciadamente los chavales, cuando oyen algo relativo a huelga o parecido a huelga, no necesitan mucha motivación para no acudir a clase, ni necesitan ninguna pauta ni ninguna orientación. Sí, era como cuando llovía en nuestra época. Nos daba mucho gusto porque, Sí, porque no nos íbamos a ponían la clase. catiusca y a la calle con los charcos. Y que inclusive que no íbamos a clase en muchas ocasiones por Claro, si porque no se podía ir, no había pasaba asfalto, algo, no había ¿no? asfalto en las calles, eran de tierra. Ellos son muy jóvenes y tampoco que nosotros seamos muy viejos, pero es que ellos son excesivamente jóvenes. Respecto a lo que comentaba Miguel de la politización, siempre a veces cuando uno se enfrenta con una ley educativa y la mira de cerca, te queda la sensación de, si me permitís la expresión, ¿quién diablos ha escrito esto? ¿Ha estado alguna vez esta persona en un aula? Entonces, esa sensación es muy común en el ámbito educativo. Entonces, quizás la cuestión política deba ser dejar a la comunidad educativa que intente alcanzar consensos, alejarse un poquito y estar un poquito, digamos, encima, no asesorando, sino recibiendo asesoramiento, porque creo que en la comunidad educativa, Damián tiene que estar absolutamente de acuerdo conmigo, todos abogamos por un consenso. ¿Hay una reforma educativa? Vale. Vamos a esperar, vamos a aplicarla y vamos a esperar resultados, porque cambiar una ley educativa cada 3 años es una absoluta barbaridad. No vas a ver jamás los resultados de esa ley educativa, porque es demasiado breve el tiempo de aplicación. Entonces, ese consenso que se pide tanto, quizás deba recaer en la comunidad educativa, en dejar que sea la propia comunidad educativa, profesores, padres, sobre todo el ámbito más directo, más relacionado con ella, que llegue a ese consenso. Pero ¿cómo se hace, Damián? ¿Cómo se llega a contactar con la comunidad educativa a sabiendas de que la interlocución va a ser capaz de absorber la mayoría del pensamiento de los profesores? ¿Cómo estáis articulados a la hora de poder manifestar vosotros vuestras opiniones? Porque yo, por ejemplo, he conocido, y bastante, el asociacionismo, no en la enseñanza, sino en cualquier otro de los sectores de la economía. Y la verdad es que he de decir que deja mucho que desear. Cuando te estás entrevistando con el presidente de un colectivo, de una asociación que crees que lleva detrás de sí miles y miles de personas y lleva la voz de esas personas, no es cierto. Lleva la voz suya. Eso a mí me ha ocurrido. Lleva la voz suya. Y luego él se aprovecha de que detrás tiene a miles de personas y entonces en representación de ellas expone ese tipo de información en un momento determinado, quizá a la hora inclusive de influir en la redacción de una ley. ¿Cómo está en la enseñanza la representatividad del sector? En el ámbito de la enseñanza, los diferentes grupos sociales principalmente están representados por los sindicatos, como en otra serie de ámbitos laborales en España. Sindicatos más famosos en el ámbito de la educación, tanto a nivel de España como en particular en la región de Murcia, pues puede ser la Federación de Enseñanza de UGT, Comisiones Obreras, el CESIF o AMPE y SIDI, son 4 o 5 voces autorizadas por la masa social de afiliados que tienen detrás, los que entablan, negocian los diferentes aspectos en la mesa sectorial con la Consejería de Educación. Si esto se escucha o si esto se valora desde la Administración, pues a veces sí, y por nuestra experiencia muchas veces no. Muchas veces la política toma sus decisiones sin tener en cuenta lo que los sindicatos, las asociaciones de alumnos en le definitiva, dicen, el sector de la enseñanza, exactamente, el profesional. Exactamente. La comunidad educativa, a través de maestros, padres y alumnos,
muchas veces no obtiene de la política o de la administración lo que necesita. Bueno, y entonces sería la pregunta del millón, que yo se la trasladaría a Antonio por meterlo, si acaso, en un compromiso. ¿Por qué históricamente los gobiernos, sean de un signo, sean de otro, han tenido tan poco en cuenta o tienen tan poco en cuenta lo que dicen las mesas sectoriales, no solo a nivel estatal, sino a nivel autonómico, porque la educación está prácticamente transferida en su totalidad, salvo algunos pequeños aspectos? Pero ¿por qué? ¿Por qué? Yo aquí tengo una teoría personal y tiene que ver con la realidad de una democracia moderna. Cuando llegan las elecciones hay que movilizar al electorado propio y conseguir que vaya a votar. Y a veces uno se pregunta, ¿cómo es posible que en este tema tan sensible y que necesita tanto consenso se ocurran estas cosas? Pues quizás la polémica con educación para la ciudadanía y con la religión en las aulas nos ayuda a comprender que yo creo que los partidos lo utilizan como una forma de azuzar al electorado. Sinceramente, a pesar de ser un tema tan delicado, creo que a veces los grandes partidos lo utilizan para azuzar a las masas y para o sea que la administración prefiere hacer política a hacer educación. Bueno, en una palabra. Miguel, eso en no una es nada palabra. nuevo. Sí, ¿eh? sí, Eso no Bueno, es nada nuevo. habrá Eso no es que nada criticarlo. Bueno, ¿eh? vale, pero A lo mejor hay que mandarlo a Ginés de los Ríos. Ese hombre sabía Siempre- lo que era. siempre- pobre hombre. Siempre se ha pensado, es decir, esto hay que sacarlo, Bueno. ¿no? Lo típico, los temas importantes hay que sacarlos de la agenda política. La educación hay que sacarla de la agenda política en el sentido de que no sea una piedra de choque entre los grandes partidos. Y Pero si claro, luego- eso se hace con mucha voluntad. Sí, Isidoro ha dicho que te lanzaba una pregunta Un compromiso. De comprometida. Yo os voy a lanzar a los dos. No, pero lo ha respondido. Sí, No, sí, no, sí. no. No ha Perfectísimamente, ocurrido al bulto, además. como se suele decir. Yo os voy a lanzar, no comprometida, yo os voy a lanzar a los dos, sois los profesionales, una pregunta no comprometida, envenenada. Tu hermano y yo podríamos contestar. Envenenada. También. Envenenada. Y aquí hemos empezado a hablar por un sistema público, concertado o privado. Vamos a dejarlo en concertado público, o sea, en concertado privado público. Vosotros, como profesionales que sois, y algunos conocedores de ambos sistemas, ¿por cuál votáis y dónde preferís trabajar? Eso ¿Y ya por qué? Pero eso ya no es ponerlo en un compromiso. Eso, vamos, Eso es tener mala leche. tirarles un puñal Eso es tener mala y que O recojan. sea, ¿dónde preferís vosotros venía y por preparado. qué? ¿Y por qué? Yo no soy tan capcioso. Adelante, venga. Bueno, pues... Espera recojo- un segundico. Y- Y ahora cuando contesten, si os parece, antes de hacer el primer alto en el camino, introduciremos algunas de las preguntas que nos han enviado por mensaje los oyentes. Adelante. Pues recojo el guante en la medida de lo posible. Primero diciendo que el tema de la educación concertada es una manera o es un modelo en el que se benefician ambas partes. La concertada a nivel privado, porque obtiene un negocio, una rentabilidad, y también la administración, porque ese sistema le permite dar una educación que bien por presupuesto no ha podido construir colegios o institutos. Bien, perdona, que a mí no me gusta cortar, no me gusta, pero para que no se nos olvide. Sí. Porque es una teoría de la enseñanza concertada. La enseñanza concertada en el ámbito ideológico, por supuesto, porque esto al final es un debate ideológico. Desde la perspectiva ideológica, la enseñanza concertada en aquellos lugares donde está más implantada que la pública y que la privada propiamente dicha, ¿de verdad vosotros creéis, o tú crees, ya que estás hablando, que supone un alivio económico para la administración pública? Es decir, ¿sale más rentable dar subvenciones y dinero público a una entidad privada para que sustituya o supla o sea alternativa a lo que tenía que ser público por Más naturaleza? rentable, no más barata. Bueno, evidentemente, pero más rentable. No, sí es más rentable, porque al final la administración se ahorra dinero. Sí, eso está bueno, claro. sí, La- por la parte económica. La cuantía de las partidas presupuestarias de subvención o de ayuda a la concertada, lógicamente, están fuera de mi alcance. Pero como ciudadano puedo conocer o puedo intuir
que la construcción de tantos colegios concertados que dan servicio a niños con la vía pública muy grande. También entiendo que a nivel y también de voluntad, lógicamente, quizá los presupuestos, los recursos que tiene la administración, si tienen la posibilidad de que una empresa construya colegios y de ese servicio, pues la administración utiliza esos recursos para otros. Por eso decía que se benefician la empresa. Yo podría apuntar solamente una cuestión, porque bueno, yo he sido en cierta época, he estado dirigiendo un centro que ha utilizado un sistema concertado con la administración y por lo tanto conozco cuáles son esos recursos y cuáles son los volúmenes que se dedican a uno y otro. Y son bastante inferiores, es decir, a igualdad de condiciones, los recursos que la administración puede destinar a un establecimiento concertado, en las mismas condiciones, repito, son bastante inferiores a los que aporta en un establecimiento público. Eso tiene una serie de respuestas que las podríamos dar en su momento, pero que creo que no merece la pena ahora entrar en ello. Y ahí es donde yo creo que está el quid de la cuestión, porque a la administración es que le cuesta más barato realmente mantener la concertación que hacer ellos colegios públicos y mantener el profesorado y mantener las instalaciones. Y yo creo que es ahí donde radica el Sí, pero problema. también y yo lanzo la pregunta a los dos especialistas. Antonio, por ejemplo, que está un ratito sin hablar. Eso que yo he planteado y que tú estás diciendo con respecto a la enseñanza concertada, que evidentemente yo estoy convencido que desde el punto de vista del gasto público a la administración pública le sale rentable económicamente dar unas ayudas económicas que no asumir íntegramente un colegio público. ¿Eso necesariamente va en detrimento de la enseñanza de esos colegios concertados? Ahí es donde... Pregunta comprometida sí, también para don Antonio Zapata. Pero deberías de contestar primero a la de Miguel. No, hacemos una cosa, si os parece. No conteste, vamos a hacer como hacen los profesionales del periodismo de verdad, no conteste. Vamos a darle entrada a una pregunta que nos han enviado por mensaje los oyentes. Adelante, la enseñanza privada en este país no ha sufrido tanto la llegada de los inmigrantes que en muchos casos no tenían el conocimiento de la lengua castellana, se incorporaban a los cursos que ya estaban en marcha, algunos a mitad de curso, otros ya finalizando, o al principio daba igual porque los niños no tenían ese conocimiento de las nociones del castellano para entender y comprender a los profesores, y eso también provocaba un retraso en el resto de compañeros. No se ha visto reforzada la enseñanza pública con profesores de apoyo, con aulas que permitieran que esos niños se pusieran al día, y esa cuestión ha tenido muchísima menos repercusión en la enseñanza privada. Bueno, contesta primero si no te pregunto, si no te importa. Totalmente relacionado con lo que ha comentado. Porque además está relacionado. O sea que... el oyente, que es muy interesante. La cuestión no es si va en detrimento de la calidad de la educación concertada. La cuestión es que la concertación, si es pública, si es un concertado público, la palabra importante no es concertado. La palabra importante es público. Y tiene que prestar un servicio y tiene unas obligaciones que cumplir exactamente iguales que el resto de centros públicos, sin concertado delante. Entonces, ¿No se producen? No. Pregunto, La cuestión es que lo que dice el oyente es que, bueno, pues si ese impacto migratorio en el que llegaba un chaval sin comprender la lengua castellana y resulta que el concertado no tenía recursos. No tenía recursos para atender a esa población. ¿Y qué ocurría? Que todos esos alumnos con dificultades derivaban a la pública sin concertado delante. Y eso tenía consecuencias. Entonces la cuestión no es si va en detrimento de la calidad educativa la concertación. La cuestión es: ¿todos los concertados públicos cumplen sus obligaciones al 100% y son exactamente equiparables a los colegios públicos? Porque si no es así, y yo la verdad no tengo problema en decir que creo que algunos no lo hacen, pues eso va en detrimento de la calidad educativa de todos los centros públicos, con concertado delante o sin concertado delante. Y creo que ese es el problema grave. La concertación pública es pública y tiene que atender al alumnado exactamente igual que un centro público. Si no lo hace, está perjudicando. Y puede ser muy grave. Pensad, por ejemplo, en municipios como los de nuestro entorno que pueden tener dos centros de secundaria.
Uno que no cumpla estrictamente sus obligaciones y otro que sí lo haga. Pues se dará la paradoja de que quien cumpla con sus obligaciones y pida recursos para afrontar una realidad que nos afecta a todos, se vea perjudicado. ¿Por qué? Perjudicado entre comillas, porque se encontrará con unos retos académicos entre parte de su alumnado que el otro centro no tiene que afrontar. Es que porque no tenga recursos. Bueno, pues tendrá que buscarlo. O porque enmascare de alguna manera, porque la educación concertada pública es gratuita. Y creo que todos somos conscientes de que a veces la educación concertada pública pues intenta enmascarar que debe ser absolutamente gratuita. ¿Cómo? Pues con diversas estrategias que no vamos a descubrir, tipo asociaciones de padres y cosas así, o uniformes y demás. Cosas que, bueno, de alguna manera buscan ser un obstáculo a que la realidad que nos rodea, que es una realidad en la que ha llegado un impacto migratorio considerable, pues parece que se ve más en los centros públicos puramente que en los centros concertados públicos. Entonces, Ahí tengo yo que añadir algo que es muy interesante, muy interesante. Cuidado, en eso tienen una enorme cantidad de culpa la propia administración y los propios ayuntamientos. Sí. Y te voy a decir por Sin qué. duda. los ayuntamientos en materia de No, educación. perdóname, Sí, el perdóname. Consejo Te voy a Escolar, decir por Bueno, qué, bien, porque pero- eso ha ocurrido aquí, sé que ha ocurrido en muchos sitios. Y ha ocurrido a gente próxima, o sea que lo sé. Todo eso que se hablaba en un principio de la libertad de escoger el centro de enseñanza, eso es una pamema. Tú puedes escoger, pero luego te lo conceden o no te lo conceden. Luego, eso no es una opción de escoger. Y luego entra lo que ha aportado el oyente y lo que estabas diciendo tú. Pero lo que ahí ocurre es todavía peor de lo que tú dices. Y es que en el centro público no escogen ni por proximidad, ni por ser familia donde todos los hijos y todos los hermanos han estudiado y están estudiando, ni nada de eso. Escogen por cuestiones económicas, sociales y políticas. Y entonces prefieren... No, eso, perdona, ideológica, pero perdón. sí. No, sino para Ideológicas, contestar, sino para Sí. sino como Sí. Y entonces prefieren quedarse con la parte de los inmigrantes, que lo veo muy bien, y desplazar a los autóctonos que le corresponden. Y eso está ocurriendo todos los años en casi todos los centros. Cuidado. No Y es eso que hay que denunciarlo aquí. No es que se prefiera, es que fíjate la perversión del sistema. Eso es una perversión. Pero si quieres afrontar una realidad, al Eso es final una perversión. puedes tener problemas. Yo conozco algún centro que por querer afrontar una realidad educativa complicada, no voy a citarlo, pues tuvo muchos problemas. ¿Por qué? Porque solicitó proyectos para integrar a alumnos con dificultades y eso lo convirtió casi en un gueto a los ojos del resto del municipio. Y ese centro lo que había hecho había sido afrontar la realidad. Con poco acierto, entre comillas, porque bueno, habría cosas que se pudieran mejorar, pero es que es una perversión total del sistema. El que elude su responsabilidad es premiado, y ya no hablo de concertación o no concertación, en general. Y el que la afronta... Porque los concejales de educación están en esa sopa. Y es que el Consejo Sí, Escolar lo que tiene pasa es que muchísimo que tiene decir, hasta cierto tiene punto. muchísimo que decir en esas Hasta cosas. cierto punto. Bueno, pero sin capacidad decisoria alguna. Bueno, son las 8 menos 20 casi. Si os parece, vamos a hacer unos poquitos minutos de descanso. Abrimos la puerta que nos entre el fresco. Le seguimos recordando a nuestro señor alcalde, con todo el cariño del mundo, por supuesto, que aquí no hay aire acondicionado y hace muchísimo calor. Él lo vio y lo padeció el otro día. Y los amigos de la radio me dicen que se lo diga, o sea que no me eche la culpa a mí el alcalde. Bueno, vamos a hacer un pequeño alto en el camino. Bueno, pues aquí estamos de nuevo. Buenas tardes a quienes se acaben de incorporar al programa La Pinza. Estamos en ese programa, La Pinza, que se hace mensual o quincenalmente desde la radio pública de Torre Pacheco, Radio Torre Pacheco, y vamos a retomar la tertulia con la pregunta de algún oyente que nos van a facilitar los amigos del control. Hola, buenas tardes. Quería hacerles una pregunta a los invitados. ¿De qué manera o de qué forma se puede acceder al mercado laboral de la enseñanza, tanto en la enseñanza pública como en la privada? Muchas gracias. Hasta luego.
Pues yo creo que debe contestar Damián. Tal vez por razones de proximidad. Bueno, o pues, vecindad. Por vecindad. O familiaridad. Pues, O paternidad. La respuesta es sencilla. Para acceder al mercado laboral en la educación pública hay que pasar un proceso de oposición que suele celebrarse cada 2 años, alternativo secundaria o primaria, proceso que es verdaderamente difícil, absorbe mucho la vida del estudiante o del opositor durante ese periodo. Y luego, para acceder al mercado laboral de la educación privada concertada, pues encontramos 2 vías. Podría ser la vía de participar o entrar en el cooperativismo, a nivel de ser un socio cooperativo de esa cooperativa de enseñanza, es decir, como se suele decir, comprar la plaza, o también pues a través de la llamada del currículum que cualquier profesor o maestro deje en el centro y que por necesidad del centro en ese momento, pues teniendo en cuenta sus cualidades, pues lo llamen o lo contraten para trabajar. Yo, con respecto a la primera de las opciones, es decir, a la enseñanza pública, simplemente apostillar que la oposición te da derecho, si apruebas, a estar, pero no necesariamente con plaza en propiedad, porque en función del número de plazas y de la puntuación puedes llegar a ser realmente profesor con plaza, o si no, y has aprobado pero no has llegado al límite, entonces entras como interino en una bolsa que, a través de una serie de puntuaciones y baremos y demás, lo normal es que van cubriendo las vacantes, las enfermedades, etcétera, que están en los que tienen plaza en propiedad. Sí, así es. Tanto Antonio como yo tú, estamos en esa situación. En esa situación De haber aprobado interinidad. de haber aprobado una oposición y no haber obtenido plaza, y estar situados en una lista de interinos con la cual vamos cubriendo vacantes o sustituciones. Con lo cual, lo que es verdaderamente, yo diría que muy poco, no ortodoxo, pero sí muy poco realista, es que para optar de nuevo a una plaza os tenéis que volver a presentar a una oposición cuando ya las habéis aprobado. Sí. Realmente. Ha cambiado un poco la situación. En marzo, abril de este año, del 16, hubo, en este caso, sí que la consejería atendió a peticiones de los sindicatos. Hubo un cambio en el acuerdo de interinos, en el cual, por lo menos actualmente, en la oposición del 2016, y esperemos que siga vigente, se mantiene la mejor nota del opositor desde el año 2000. Por tanto, si un opositor obtuvo una nota de un 8 en el... Es que eso antes había cambiado. Para cambió, darle opción a los nuevos... Ha cambiado en marzo, abril de este año, justo antes de la oposición del 16 de primaria, cambió, tanto para primaria como para secundaria. Sí. Me parece que Miguel tiene una pregunta de alguien de Cartagena o de una persona conocida suya de Cartagena que puede ser interesante, ¿no? Sí, me mandan una pregunta, me la han mandado por email, entonces tengo que leerosla yo. Como no se están diciendo nombres en las personas que están interviniendo, pues también voy a emitir su nombre. Me dice: Miguel pone en la mesa el tema de los horarios. Y la pregunta es la siguiente: si la pública, en beneficio del interés del niño o niña, implantó la jornada continua, ¿por qué los concertados, que funcionan con dineros públicos, no están obligados a implantarla? Ahí queda eso. Creo que la jornada continua era una decisión que quedaba un poco a libre albedrío de los centros en su momento. Y en relación con eso, a mí lo que se me ocurre es que conozca mucha gente que lleva a su hijo a concertados porque tienen jornada partida y tienen comedor.
Fíjate qué paradoja. por ¿no? necesidades familiares. Sí, es decir, no, es que me viene de muy lo bien que es llevar la al chaval al atención concertado porque lo puedo dejar a en el los comedor. niños que no pueden dedicarle y entonces los tienen en Sí. centros. Y siguiendo esa estructura del caso que propone el oyente, muchos colegios públicos ejemplifican o copian ese modelo, proponiendo a la finalización de la jornada lectiva por la mañana el comedor propio del colegio público y continúan ese horario de comedor con actividades extraescolares hasta las 5, 6 Ya, de la tarde. ya. Como bien dice Pero Antonio, por entonces, necesidades familiares. ¿La enseñanza pública en general tiene jornada continua o aquellos centros que ellos lo han implantado de forma, vamos a llamarle, voluntaria? No, ¿O es obligatorio? En secundaria es generalizada. No, en secundaria sí. ¿Y en primaria? en primaria yo diría que no conozco ningún centro que tenga clase lectiva por la tarde. Ya. Pero una vez que se acaba el tiempo de comedor, Sí, sí, los sí. centros Sí, sí sí. ofrecen actividades extraescolares, inglés, música, deporte, Ya. para, por ejemplo, de 4 a 5 estirar una hora de clases extraescolares y entonces a las 5 los padres recogen a los niños. Perfecto. Sí, es curioso porque en una época, como tantas cosas cambian, ¿no? En una época la jornada continua fue la panacea, había que perseguirla y lograrla, y luego, bueno, las necesidades sociales de la sociedad en su conjunto están revirtiendo esa situación. Es que aquí- es decir, las familias, por así decirlo, son las que de alguna manera están presionando, influyendo para que la jornada continua vuelva a transformarse o al menos que exista una jornada partida en algunos centros para que les permitan que los niños, que ellos no pueden hacerse cargo de ellos, que estén en esos colegios. Entonces nos encontramos con algo a lo que deberíamos, entiendo, yo lanzo el tema, entrar, que es el papel de la familia en la educación. Y yo creo que nos viene, como se dice, ni que pintado, pues, o pintiparado, puesto que recientísimamente la CEAPA, sabéis que ha convocado una huelga que además creo que se va a suceder los próximos meses, de la famosa, vamos a llamarle, huelga de deberes, ¿no? ¿Hasta qué punto la familia puede interferir, hablo de interferir, en el modelo educativo que se ha impuesto a través del colegio profesionalmente hablando? Pero es que además, Jesús, hay una incongruencia sangrante. Estamos hablando de la tendencia de los colegios, los públicos, a dar comedor y abrir por la tarde por la necesidad, y los niños están haciendo actividades extraescolares. Y por otro lado, se está diciendo de quitar deberes por la tarde. Eso no es una incongruencia cuando esos niños luego lo apuntan a actividades extraescolares, a clases de inglés, a clases de baile, a clases de música. Y le estamos diciendo que no hagan deberes, pero que vayan a actividades extraescolares. ¿No será mejor? ¿No será que lo que hay detrás es una comodidad ciega por parte de los padres, que no quieren molestarse en ayudarle a los hijos a hacer deberes, o que les restan a ellos otras cosas? ¿No será eso? Acabo de anotar una cosa Bueno, perdón. en relación con lo que has dicho, y es que a veces, yo hablo de secundaria, imagino que en primaria debe ser muy parecido, pero tenemos una sensación de ser una guardería en ocasiones. Yo iba a decir un depósito. Sí. Bueno, sí. Pero como a veces los comportamientos demasiado infantiles invitan a llamarlo guardería, pero la sensación de decir, bueno, ¿por qué han venido estos chavales hoy? La A lo mejor- guardería, hasta no hace tantos años, cuando empiezan a implantarse en España de una manera ya más regulada, eran auténticos depósitos. Todo el mundo a nivel pedagógico lo reconocía. Pero se dan situaciones muy, muy extrañas, porque chavales que a lo mejor ya tienen una edad que ni siquiera tienen la obligación, porque han cumplido los 16, de ir al centro y no quieren estudiar y demás, pero las familias consideran, bueno, mejor que esté aquí que esté en otro sitio, ¿no? O el típico día de huelga masiva que ningún chaval va a venir o lo que sea, y de repente te aparecen ahí los chavales. ¿Por qué? Porque los padres han traído que pueden hacerlo y no hay ningún problema, hay servicios mínimos, pero la sensación de ser un depósito y una guardería, un aparcamiento, ¿no? Pues esa sensación está ahí y a veces es una realidad.
Sí, el tema de los famosos deberes, indudablemente, ahora mismo es muy problemático. Nos estamos encontrando en secundaria, imagino que también, pero ya en primaria, nos estamos encontrando niños cuyas familias ya abogan porque no se les mande deberes o porque no están obligados a realizar los deberes y por tanto presentarlos. Y desde mi punto de vista esto es un hecho que puede convertirse en peligroso, porque los deberes no se mandan, por lo menos desde mi punto de vista como docente, no se mandan por mandar sino tienen un objetivo y siempre será, por lo menos hablo desde mi punto de vista, para afianzar o reforzar todos los contenidos que durante la mañana trabajo con ellos. Entonces, quitarle los deberes de por la tarde a esos niños es reducir su preparación. Además, Perdón. restarle herramientas por las famosas competencias básicas, la autonomía personal y demás, pues que un chaval se gestione su trabajo en casa. Yo soy muy partidario de los deberes con moderación y siempre se lo hago saber así a mis alumnos. Es decir, yo nunca, si os mando deberes de más es porque me pilla cabreado, había hecho algo raro, porque Pero a mí no me gusta. España es el quinto país con más deberes de la Unión Europea. Es decir, de casi 30 países que componen la Unión Europea, el quinto es España con mayor número de carga de deberes a los alumnos. ¿Cómo concebís vosotros Yo creo que esa carga, yo diría que tan excesiva? Claro, ¿dónde está Pero es- entonces la ruptura del sistema Efectivamente. educativo español con respecto al derecho comparado o a los sistemas educativos comparados del resto de nuestro entorno europeo? ¿Dónde está esa ruptura para que sea así? Yo no entro en el debate de si deberes sí o deberes no, o más deberes o menos deberes. No entro en ese debate, porque además es que me parece dantesco que a estas alturas del siglo XXI eso todavía sea un debate en España. O sea, lo contemplo desde una perspectiva negativa. Pero vosotros que sois especialistas y que tenéis experiencia en el tema, ¿dónde se produce la ruptura por parte del sistema educativo español para que eso sea así? Pues- es decir, ¿es la comodidad, es la tradición, nos dejamos llevar por lo que hay Primero, y es más cómodo? ese debate, además de que está abierto, está creciendo. O sea, está ganando adeptos la línea de los no deberes. Y luego, Pero no es nada nuevo también. Vamos a ver lo de los... Bueno, sigue. y bueno, y quizá la carga de deberes que como decía, que somos de uno de los países con mayor carga de deberes, pues quizá es que no mandamos los deberes de forma eficaz a los alumnos. Puede ser. También hay que mirar hacia uno mismo y quizá tenemos que reflexionar sobre qué deberes ¿Y mandamos. cuál es la valoración que hacéis los profesionales de, por ejemplo, traigo unos datos del informe PISA? Sabéis que no quedamos muy bien parados dentro del informe PISA. En matemáticas de un baremo de un total de 60 países encuestados estamos en el 33, en ciencias en el 29 y en habilidad lectora en el 30. La verdad es que por debajo, y digo por debajo de países como Vietnam, Liechtenstein, Letonia, no quiero, Singapur, Hong Kong, etcétera. Si me permite... Sí, claro, por supuesto. Eso unido a que somos el país, el primero de Europa en fracaso escolar. Yo mira, lo de la comprensión lectora a mí me parece impresionante, pero somos un país que no lee. Pero que van a leer los chavales porque son hijos de otro planeta, a lo mejor. ¿Por qué no se lee? No, ya, pero en ese sentido hay problemas que la raíz está evidentemente en la propia sociedad española. Está en la sociedad española, una sociedad española en la que las cifras de lectura son probablemente muy comparables a los informes PISA en comprensión lectora. Pues si no se lee, ¿por qué van a leer los chavales? Si el padre no coge un libro, ¿por qué? Es que el crío tiene que leer. Pues puede leer o puede no leer, pero si tú no coges un libro, pues si lo coges estás favoreciendo mucho, estás creando las condiciones para la lectura, mejora la comprensión lectora. Y hay un gravísimo problema de lectura en España. Y a otros niveles, pues desde luego los informes de tipo PISA pues nos sitúan en una escala en la que, pues tampoco, a veces en España siempre queremos ser los primeros y a veces es muy difícil, ¿no? Y en relación con el fracaso escolar, que creo que es el principal problema, hay una enorme, desde mi humilde punto de vista, el gran problema de la educación en España a nivel de secundaria, la enorme desmotivación de muchísimos alumnos. Y eso tiene una lectura
hacia los propios docentes, que tenemos que ser capaces de motivar, pero eso no funciona así. La educación es una responsabilidad compartida por todos y, por ejemplo, por relacionarlo con el tema de los deberes, no se puede desautorizar a los docentes sistemáticamente, porque ¿cómo vas a motivar o cómo vas a crear las condiciones para que los chavales trabajen y sean responsables en su trabajo académico si estás desautorizando al docente constantemente, por ejemplo? Entonces, esa desmotivación, que es el gran problema del fracaso escolar en España. Pero la desmotivación, perdona, tú has hablado de la desmotivación del alumno, que yo creo que la comparto, pero ¿no habrá también desmotivación en el profesorado? Es que hay desmotivación en la familia. Ya, es que ya, hay desmotivación en todos lados. O sea, no hemos pasado... Quiero decir, no puede ocurrir que como consecuencia de esa desmotivación, de esa dejación, de esa relajación, de ver que las familias en muchos casos, no quiero decirlo abiertamente, pasan de cuestiones que son vitales, ¿no puede ser que eso también provoque cansancio, hartazgo y desmotivación en el profesorado? Por supuesto, por eso te decía que la lectura tiene que ser crítica en las diversas partes y el profesorado es una parte fundamental. Pero tú fíjate, Miguel. Tú fíjate qué incongruencia. Tú estás hablando de desmotivación, de motivación, y es cierto, existe, es palpable. Pero por otro lado, esos mismos padres, esa misma sociedad se está inmiscuyendo en un terreno esencialmente educativo que solamente le corresponde a los profesionales y donde no le han dado vela en ese entierro. ¿En qué quedamos? ¿Estoy desmotivado o quiero organizarle el trabajo a los que educan a mis hijos? Porque esto de que la CEAPA abandere una huelga de no deberes, a mí eso en Zaire no ocurre. En Zaire no ocurre. Porque no está la CEAPA. Porque no está la CEAPA. O sea, vamos a ver, ¿están desmotivados? Entonces, ¿por qué se meten en un bancal que no es suyo? ¿Y qué hace una administración que no corta por lo sano? Es decir, no señor, ustedes están para lo que están. Y su sitio es el que es, y es este. Pero no se metan, cuando precisamente ustedes no están educando a sus hijos tampoco. Yo lo que voy a plantear ahora encima de la mesa, que es bastante problemático lo que voy a decir. No quiero decir que yo esté de acuerdo con lo que voy a decir. Yo lo pongo como reflexión encima de la mesa. ¿Es posible que al Estado español se le fuera la mano con las transferencias en materia de educación? Pregunto, y el que quiera que me conteste. Isidoro, y el que no, que calle para siempre. Iba a entrar yo en ese tema precisamente. Es decir, a mí se me viene a la memoria, se me estaba viniendo a la memoria en este momento, el grave problema que tenemos en España con la descentralización administrativa y en materia de educación, el haber llegado a los índices que hemos llegado y donde yo, sinceramente, le echo una responsabilidad, pero muy grande, a parte de lo que está pasando en este momento en Cataluña y probablemente en un futuro en el País Vasco. No se puede permitir que desde una administración regional comarcal, me da lo mismo, pero vamos, que no sea generalista de todo lo que es el país, se elaboren determinados currículos con la libertad que se han elaborado, falseando en muchos casos la historia, como somos conscientes, porque hemos visto libros de texto que así lo atestiguan, y adoctrinando a niños desde la infancia, que son los cachorros que hemos tenido luego en la pubertad y posteriormente, pues ya sabemos lo que ha ocurrido y lo que está ocurriendo. El sistema educativo, y ya no hablo ahí de educadores, no hablo de educadores ni muchísimo menos, hablo de administración, hablo de gestión, tiene bastante culpa de lo que está pasando en este momento en España en algunos territorios. Antonio, Damián, ¿qué opináis vosotros de Pues yo Miguel, claro? Como profesor de Geografía e Historia coincido plenamente con Jesús. Es muy difícil contar 17 historias. Y dice, no se cuentan porque hay un mínimo en el currículo y demás. Bueno, pero todos hemos visto que
uno puede centrarse en las semejanzas o puede centrarse en las diferencias. Y desde luego las 17 leyes autonómicas o competencias autonómicas en educación han dado como resultado que se creen realidades, no sé si llamarlas mentales, pero es verdad que hay generaciones que salen ya, yo no sé si llamarlo adoctrinación, pero desde luego con una percepción de la historia de España, por ejemplo, muy particular y 17 veces particular. Bueno, si te si no descuidas. queremos llamarlo adoctrinamiento, podemos llamarlo conducción. Yo he estado en algún lugar, bueno, podría decir dónde, pero no viene al caso, en los que me han estado explicando determinados acontecimientos históricos españoles, y con lo que voy a decir dónde, ¿no? Y cuando he terminado me he preguntado, bueno, ¿realmente es que no existió la corona de Aragón? Es decir, esto yo creo que es muy grave. Yo creo que esto es muy grave. Porque una de dos, o tenemos sentido de Estado o no lo tenemos. Y con toda certeza, en mi modestísima opinión, la culpa no la tiene el sistema democrático ni la tiene el sistema educativo. La tiene la excesiva ideologización que hemos tenido en España toda la vida y que, entrado el siglo XXI, todavía seguimos teniendo. Y que queremos corregir, como estaba diciendo un poco Antonio, determinadas cuestiones, pues contando cada uno. Antonio dice 17 historias, no, 17 historias. Ahora mismo en España hay historias de España que no se cuentan igual en Cataluña, en el País Vasco o en Galicia, que son los grandes territorios nacionalistas, por decirlo de alguna manera, que en el resto del país. Pero esto es así. Sí, pero es que es deseable. Esto es así, es gravísimo, hombre. Pero es que eso es aplicar el currículo. Es que no hay ningún problema en hacerlo así. La cuestión Luego, a lo es, mejor será la un cuestión chiste. es olvidar lo que nos une. O sea, la cuestión es que... Claro. O sea, a mí las pautas que me dan es que yo intente centrarme en lo más cercano porque los chavales lo que conocen, lo que pueden tener accesible. Y yo tengo que hablar de Cartagena y de la relevancia y de la biprovincialidad y cosas de esas. Pero es una realidad, está ahí. La cuestión es que eso no significa cortar con el resto del temario, del currículo, de las cuestiones que vertebran la nación Pero española. que tengas al fin y al cabo. que tengas que entrar en determinadas cuestiones para explicárselas a los alumnos o a las alumnas. Por ejemplo, lo has puesto muy bien, no quiero entrar en ese tema, pues será motivo de otro debate, de la biprovincialidad. Pero que lo expongas, que lo analices, que lo sometas a consideración, no quiere decir que haya que ideologizar la cuestión. No hay que conducir al alumno para que se vaya ni por una parte ni por otra. Y ese es el gran problema de la pérdida de lo que yo considero que pueden ser valores comunes en todo el territorio español y que nos están llevando en muchos aspectos y en concreto en la educación a verdaderos desastres. Es decir, yo es que no entiendo, de verdad, no lo entiendo y lo digo de todo corazón, que ya bien entrado el siglo XXI, todavía estemos con el debate de los deberes. Es que no lo entiendo. Pero yo es que pienso que la descentralización... ¿Que dónde está la cuestión de los deberes? ¿Dónde está? La descentralización ha politizado la educación, porque diferentes corrientes que surgen en los diferentes sitios en cada momento actual... Mira, Damián, los que ya venimos de vuelta, yo te puedo decir que lo ha puesto antes de relevancia Jesús. La descentralización político-administrativa en este país fue uno de los factores de mayor riqueza para este país. Sí. Las comunidades autónomas, todo lo que han traído no ha sido malo. No. Muchas comunidades autónomas, si no hubiera sido por la descentralización política y administrativa, si hubieran tenido que vivir del centralismo, estarían en la miseria. Porque hay comunidades autónomas, por ejemplo las uniprovinciales, y el caso nuestro es muy evidente, que aun con descentralización político-administrativa, habiendo progresado gracias a esa descentralización, seguimos siendo los hermanos pobres, como lo es La Rioja, como lo es Asturias, como son otros puntos de España. Y esto es así, claro. Y esto habrá que corregirlo alguna vez, yo no sé cómo. Respecto a la pero pregunta llevamos casi 300 años, desde el siglo XVIII, con este tole-tole, y no hay solución. Muchísimo más. Bueno, vale, pero por poner... Dicho eso, yo creo que esta descentralización ha politizado la educación en el sentido de que no se sigue una misma línea educativa a nivel estatal, sino que se asumen diferentes corrientes en los diferentes sitios que cada administración autonómica, para obtener un rédito político en las diferentes elecciones, han asumido algunas de esas ideologías en su currículum. Y el currículum es lo que luego verdaderamente en el día a día los estudiantes trabajan y es en lo que tienen que estudiar y trabajar. Pero es que ya no es estudiar, tampoco es aprender. Estamos hablando de marcar. O sea, una icastola es lo más parecido a una madraza, por ejemplo. Y ambos es lo más parecido a una escuela de corte nazi,
O sea, estamos hablando de ideologizar, o como se diga, ¿eh? Ideologizar. Ideologizar. Estamos diciendo de dirigir las conciencias de niños para que el día de mañana sean lo que son. Cafres. En un determinado. Estamos hablando a los que tiran del carro de ponerle las tapaderas en los ojos para que solo vean en una sola dirección. Estamos hablando de eso. Hombre, No estamos hablando de otras cosas. Y eso como decía Isidoro, es muy grave. Pero yo no le he echado nunca la Es culpa al muy profesorado, grave. ¿eh? No estoy hablando del Yo hablo profesorado. del sistema educativo. Estoy hablando de los sistemas educativos Claro, unos textos. estoy hablando de unos se sistemas dedican educativos y de a una impartirlos. administración central que No, está eso está permitiendo en otros auténticas barbaridades. Habrá algún caso, yo no lo ¿Eh? discuto, pero... Que eso luego no los que ponían bombas habían pasado por esas icastolas. Estaban sacando vidas, cuidado. O sea, son cosas graves. Y todo el problema que existe hoy y que todavía está por explotar en Cataluña han sido porque han sido educados. ¿Os parece, en esa Miguel línea. y compañía, si damos entrada, si queda alguna pregunta al Magro de los oyentes o hemos agotado el cupo? Pues adelante. ¿Creéis que se invierte igual en la enseñanza pública que en la enseñanza concertada? Bien, es un tema tocado, pero... Bueno, pues ya como hemos hablado largo y tendido de la educación concertada, pues la verdad es que no sé si queda mucho que añadir. Yo, desde luego, a mí me preocupa que si uno coge el boletín oficial de la región de Murcia, la concertación sigue proliferando. A mí me preocupa. ¿Por qué? Porque la concertación es una opción, no debe ser la norma. Y no sé, desconozco las cifras económicas, pero sí me preocupa un exceso de concertación, por lo que he comentado antes, porque creo que un exceso de concertación puede ir en detrimento de la calidad educativa del conjunto de los centros públicos. Sí, el objetivo que tenemos que tener como sociedad, como docentes, como ciudadanos, es mejorar la educación, tener una calidad educativa. Esa calidad educativa depende de los recursos materiales que tenga el centro, de las instalaciones, de las subvenciones, de las ayudas, de los programas, de la participación en el centro en los diferentes programas y planes creados para el fomento y para la participación de los alumnos. Entonces, ya sea en un colegio público, en un colegio privado, en un colegio concertado, tener y poder participar en esas ayudas y en esas subvenciones y en esa obtención de recursos para que los alumnos se beneficien de ello, de eso dependerá la calidad educativa. Ya no tanto de si es un centro público concertado o privado, sino de la disposición de esos recursos que son los que se traducen en una buena calidad educativa. Voy a comentar una cosa que quiero lanzarles como pregunta a los dos profesionales. Sé que lo que voy a decir es bastante polémico. Como decía el director del programa al principio, no es que sea mi opinión, simplemente lo voy a exponer. Yo siempre he pensado que en la docencia, al igual que en la medicina, ese tipo de profesiones deberían de ser vocacionales. De hecho, espero y creo y deseo que sean vocacionales, lo cual no quiere decir que todo el mundo que entre en esta profesión pues lo sea. Entonces, aquí para mí creo que se plantea una situación cuando, hablo ahora de la escuela pública, evidentemente, y la obligación de tener plaza y como consecuencia haber pasado unas oposiciones y ser funcionario. La funcionarización en España, yo sinceramente, con sus cosas positivas que las veo y las reconozco, pero hay algunas que no son tan positivas. De hecho, para mí es un sistema que es imperfecto. ¿Qué es lo que ocurre cuando en una escuela un profesor que no es vocacional realmente no desarrolla su actividad como debería desarrollarla y se limita solo y exclusivamente a hacer sus 5, 6, 7, 4, 8 horas, las que tenga que hacer,
sin más ni menos y ni menos ni más. Pues yo te respondo si tú quieres. La diferencia con otros países es que el funcionariado en España, una vez has accedido a él, vamos, eso es que no te lo quita nadie. Es decir, de por vida eres funcionario. Yo no conozco todavía ninguno que se le haya hecho un expediente, y si lo hay, seguramente serán 10 en toda España. No, sí, sí. Ve. Pero vamos, no con los niveles de despidos que se producen en Sí, el ámbito efectivamente. laboral, evidentemente. Entonces, yo creo que esa seguridad que el profesional tiene, le resta en algunos casos objetividad a la hora de desarrollar su actividad docente y profesional. No, pero Antonio Y, también hace repito, así con la cabeza. Yo como no estoy hablando de la generalidad. No, evidentemente. Estoy hablando de algunos Sí. que se pueden amparar en esa seguridad que en la empresa privada no existe, porque te vas a la calle. Sí, pero Antonio está también de acuerdo. Te vas a la calle. No está tanto en la seguridad, sino en lo que tú estabas diciendo, en la vocación. Es decir, en cualquier sector de la administración pública, y como funcionario con 35 años de ejercicio, yo creo que sé lo que digo, sin ser ninguna lumbrera. Cuando falta la vocación en un funcionario o en una funcionaria, evidentemente la acción o el ejercicio de ese funcionario o funcionaria está condenada al fracaso. Y lamentablemente arrastrando el fracaso hacia una porción del servicio público que le corresponde prestar al funcionario o a la funcionaria. La seguridad, claro que genera comodidad, pero también hay seguridad o comodidad en la empresa privada cuando una persona se asienta, tiene una plaza fija, tiene un contrato fijo y bueno, pues también hemos conocido estos casos en la empresa privada, aunque desde luego en mucho menor nivel. Yo creo que, bueno, ya hemos avanzado mucho, son las 8:15, me hacen alguna seña del control. Sé que podemos extendernos hasta las 8:30, pero bueno, vamos a ir centrando ya la cuestión. Yo, si os parece, para que yo, como Jesús me llama cariñosamente director del programa, yo soy un contertulio más que bueno, pues pone un poco la voz de la moderación en el programa. Vamos a hacer una ronda, que cada uno haga una conclusión sucinta y terminamos el programa, si os parece, porque, repito, aquí sigue habiendo un calor espantoso. Empezamos, si os parece. Bueno, vamos a empezar por la izquierda por una vez. Damián, por favor. Pues como para cerrar un poco el círculo que empezamos al principio del programa, la educación es un tema importante, es un tema relevante para la población y es un tema que se tiene que buscar el consenso, la comunión de todos los agentes que participan en ella, alumnos, padres, política, y del logro de ese consenso, de ese acuerdo, se podrá conseguir algún día la calidad educativa que todos buscamos. Don Miguel. Bueno, pues yo voy a hacer el bucle. O sea, mi hermano ha terminado con algo que yo empecé al principio del programa, y además una pregunta envenenada que se ha quedado sin contestar. O sea, él hablaba de ese tipo de funcionario, que era vosotros, ¿dónde preferís trabajar? En la enseñanza privada y por qué. Eso se ha quedado sin contestar. Vamos, da lo mismo. Vamos, es que tal vez no tenga respuesta. Perdona, vamos a dejarlo así. Me consta de que tanto Damián como Antonio son profesionales de una pieza y lo hacen por vocación. Eso se les ve, se les nota, eso se palpa. Pero también es cierto que en enseñanza, como en otros muchos aspectos, en otros muchos sitios, el acceder a la enseñanza o al acceder a la medicina o al acceder al juzgado o al acceder al ayuntamiento es una salida. Desgraciadamente se da mucho. Es una salida. Es un trabajo. Y no es lo mismo ejercer una profesión por salida que por vocación. Y lo dejo ahí. Don Jesús. Bueno, yo me voy a unir a lo que ha dicho Damián, que es como hemos empezado el debate esta tertulia, y yo sinceramente creo que la raíz, y abogo totalmente,
porque se elabore un pacto de Estado por la educación. Creo que la raíz de muchos de los problemas que tiene la educación radican precisamente en eso, y hasta que no extirpemos ese ganglio que tenemos, la verdad es que difícilmente le vamos a poder poner parches que puedan solventar los graves problemas que tiene la educación desde el advenimiento de la democracia. Don Antonio Zapata. Bueno, pues yo voy a intentar responder brevísimamente a Miguel. Yo fui al colegio Bienvenido Conejero Requiel y estudié en el Luis Manzanares. Y estoy muy orgulloso. Con eso respondo a tu pregunta. Y bueno, pues quería, aparte de corroborar ese llamamiento al consenso colectivo que han hecho el resto de invitados, pues haré otro llamamiento, más concreto, porque creo que ha estado aquí sobre la mesa todo el rato que la implicación de la comunidad educativa, no haciendo huelga de deberes, precisamente, pero es fundamental. Y en ese sentido, pues yo invitaría a todos los oyentes que tengan hijos en edad escolar a participar en las asociaciones de padres y madres, porque tienen muchísimo poder. Y si tienen que conseguir algo en un centro educativo, muchas veces son los padres los que pueden dar la lata, dar el follón, y cuando se implican en la educación de sus hijos a través de esas asociaciones y se van a darle el follón al político de turno responsable, pues muchas veces consiguen cosas que los docentes no podemos conseguir. Entonces, pues ese llamamiento a una implicación mayor de toda la comunidad educativa, porque al final todo eso redunda en beneficio de los chavales, como todos sabemos. Bueno, hemos llegado al final del programa. Muchas gracias, Damián, gracias, Jesús, gracias, Miguel, gracias, Antonio. Aquí tenéis hasta donde yo alcanzo a poder ofrecer vuestra casa de la radio, para volver a intervenir en cualquier otro programa. A modo de colofón, yo diría que hemos puesto sobre la mesa los seculares vaivenes ideológicos de España, de los que no ha estado exento nunca ni lo está la educación. Francisco Umbral hablaba del sempiterno siglo XIX español, absolutistas y liberales, conservadores y progresistas, guerra civil, parada y fonda, democracia actual, y así seguimos. Saquemos a la luz lo común y construyamos el Estado de Derecho que todos deseamos, comenzando por un gran pacto de la educación, que posiblemente, como decía Confucio, donde hay educación no hay lucha de clases, según decía al principio. El próximo programa no sé ahora mismo cuándo será. Tenemos que hablarlo con los amigos de la radio y tenemos que hablarlo también los hermanos Galindo y un servidor de ustedes. Así que nos despedimos. Muchísimas gracias por la atención y esperamos contar con ustedes en el próximo programa. Buenas tardes.